Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta su tutoría, la cuarta, que rápido pasa el tiempo, de la asignatura Preparación y Evaluación de Proyectos. Bueno, ¿qué hemos aprendido hasta acá? Esto es fundamental y quisiera hacer un recuento de cara al entregable final, de cara a lo que viene, que sin duda alguna, si el estudio de mercado o su idea de proyecto, al final del día, no es legitimada por el cliente, por la sociedad, por el mercado, por el segmento, por la industria inclusive, su proyecto no va a tener la fluidez que usted espera en el proceso de desarrollo y sobre todo de puesta de introducción al mercado. E inclusive esto pudiera costarle tomar decisiones erróneas de cara a preparar la suficiente capacidad instalada que se requiere o requerirá para producir ya sea el bien y el servicio. Y acá es algo muy certero y muy cierto lo que voy a decir a continuación. Usted puede tener una visión, pero aquí es donde viene la oportunidad de entender la importancia de la visión versus la estrategia. La visión es a donde usted espera llegar, esa inspiración que usted puede tener. Más sin embargo, si usted no tiene claridad de las acciones, objetivos, metas, inclusive proyectos que usted espera cumplir para lograr esa aspiración, todo lo demás se quedará en un puro sueño. Y a la postre, no obtendrá los resultados esperados. Acá es donde vemos que las ideas son un 1% de inspiración y 99% de transpiración. En el hecho de que usted tiene que arrollarse las mangas, tiene que tener claridad, tiene que trabajar, tiene que investigar, tiene que discernir. Quizás lo que usted crea que es correcto para el mercado no lo es. Y ya hemos visto cómo en proyectos de esta presente asignatura, en este periodo en el que estamos, a los cuales les hemos brindado el espacio con todo el gusto del mundo para atenderles, hemos llegado a las conclusiones de que lo que ustedes creen que es correcto, al final del día se quedan dudando de los pasos a seguir por la poca información que han tenido o que han logrado recabar. De igual forma también, la investigación es fundamental. Y acá es donde los modelos de negocio tornan vida. Los planos arquitectónicos de esa idea que usted tiene en su mente, tiene que zarandearlos una, dos, tres, cuatro veces. En el zarán de la prueba y el error, pero no una prueba y error sustentada en poca información, en pocos hechos o datos. Por el contrario, zarandear en el sentido de que usted permita o tenga la opción de preguntarle directamente al cliente si está dispuesto a comprarlo, si está dispuesto a adquirir el servicio y sobre todo si tiene la capacidad e inclusive si viene a resolver algo que necesita hoy. Porque en la economía actual, como veremos más adelante en alguna disertación que voy a hacer sobre el tema, las personas no están adquiriendo productos por adquirirlos. Por el contrario, están enfocándose en discernir y en priorizar qué deben adquirir, cuándo lo deben adquirir y hasta qué punto estarían dispuestos a pagar por el mismo. Acá es donde las estrategias genéricas del profesor Michael Porter tienen mucho sentido y tienen mucho eco. Vamos a competir por costo o por diferenciación o por una combinación de ambas. Si esa diferenciación no es lo suficiente, atrayente, apetecible por el cliente o por el consumidor o no consumidor, que recuerden, hay una diferencia entre quien compra y el que utiliza el producto o el servicio en el tiempo. Son dos agentes
que si bien pueden guardar una estrecha relación entre ellos, a su modelo de negocio le puede incautar una información riquísima en el sentido de que pueden ser motivadores totalmente distintos para acercarse al mismo. Así las cosas. Espero realmente que esta asignatura, como muchos de ustedes les he manifestado, puedan realmente visualizarla en el contexto que es. En un contexto donde en esta nueva era, a las puertas de una tercera ola pandémica, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, en Sudamérica, en Europa, tomemos las previsiones del caso y tengan las herramientas suficientes para emprender y sobre todo llegar a materializar sus sueños en el tiempo, con los conocimientos que hayan adquirido en este caminar. Precisamente de ahí la importancia de que el proyecto sea tomado en serio y no sea tomado como algo a la ligera, o que esta asignatura no sea más un requisito que usted tenga que llevar. Por el contrario, sáquele todo el provecho que pueda. Siempre las puertas estarán abiertas y serán abiertas para atenderles en lo que corresponda. Dicho esto, vamos a empezar. El tema de hoy realmente apasiona y podríamos hablar horas de horas sobre el mismo. Pero bueno, al ser únicamente este servidor y no haber nadie en la sala en este momento, vamos a hacer una presentación de los principales conceptos y de las fundaciones en el tema del conocimiento que deberían derivarse para poder tomar las suficientes previsiones a partir de los resultados que usted pueda tener a este punto. Entiéndase, estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo, estudio financiero y ahora el análisis y administración del riesgo. ¿Por qué es importante? Bueno, primero hablemos del método sobre el cual vamos a entender la administración del riesgo, que es un método analítico y administrativo. ¿Y esto qué significa? Significa que no solamente lo logra cuantificar, es decir, no cuantificamos únicamente la probabilidad del evento que llegue a ocurrir una situación, ya sea interna o externa a su organización, que incida dentro del modelo de negocio, sino que mediante la debida administración de ese riesgo, podamos prevenir el poco retorno o el no retorno de inversiones que se realicen en el tiempo, anticipando cualquier situación derivada que pueda darse. Así las cosas. El riesgo es la probabilidad de que ocurra algo. Vamos, como hemos dicho, y vamos a retomar hoy también algunos ejemplos, pero en la tutoría anterior no sé si recordará que hablamos sobre riesgos de mercado, riesgos financieros, y estos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque al final del día, la teoría actual del riesgo es la probabilidad, como dijimos, de que ocurra un evento, pero es expresada mediante un número natural, es decir, del 1 al 100, ¿no? Y ese toma en consideración la evidencia que se tenga disponible a ese momento para correlacionarla con la ocurrencia del evento. Es decir, si ahorita vamos a hacer una inversión o se tiene pensado realizar una inversión en el tema de específicamente una inversión inicial, pero sabemos que al final del día esa inversión inicial vaya a tener un poco retorno o no vaya a tener retorno, o quizás esperemos que sea retorno, pero vemos cómo nuestra moneda se sigue devaluando, vemos muchas fluctuaciones en el campo microeconómico y macroeconómico, vemos un desempleo que se mantiene estable, si bien al parecer hay una recuperación en el tema de las exportaciones, más nuestra economía a nivel interno sigue sin realmente mostrar signos de una fuerte recuperación económica. Entonces no podemos analizar simple y sencillamente la incidencia del uso de ese dinero como inversión inicial,
Si no, tenemos que pensar qué pasa si nuestra economía al final del día deja de ser lo suficientemente robusta para pagarnos nuestros salarios, indistintamente en la posición donde usted esté, empresa pública o empresa privada. Por ello, que la gestión de riesgo es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, despertar la imperativa necesidad de tener un enfoque analítico ante situaciones que puedan darse. Para ello, hay diferentes métodos. Yo explicaré cada uno de ellos. El método Monte Carlo es un método matemático a partir de un algoritmo, a partir de un software que se llama @risk, que lo que sirve es para tomar decisiones, en el cual, a partir de diferentes distribuciones de probabilidad, describen ciertos elementos, tanto económicos como situaciones que usted pueda identificar como variables puntuales. Luego está el método del árbol de decisión. El método del árbol de decisión parte del criterio experto. Es decir, usted identifica una serie de eventos con una serie de escenarios, partiendo de un escenario pesimista, mediano y optimista, en el cual usted pondera y le permite, ante una actividad o un evento cualitativo, le asigna una ponderación cuantitativa, donde usted puede establecer una simbología partiendo de un efecto bajo, un efecto medio o un efecto alto. Y entonces puede usar una escala de 1 a 3, donde 1 es el efecto bajo y 3 es el efecto alto. Y sobre ello, cada una de las personas que usted tiene dentro de una sala de reuniones, que son el criterio experto, le va diciendo su probabilidad de que ese evento llegue a darse o el efecto que puede tener también. Al final del día, lo que hace es que las totaliza y tiene un resultado y luego las contrasta. ¿Qué es el acto seguido que uno hace en el método del árbol de decisión y por qué nos gusta tanto este método? Porque permite la interacción entre las diferentes agentes. La gestión del conocimiento se da el intercambio de posiciones y la búsqueda de objetivos comunes. Aquí, de igual forma, se trabaja un aspecto cultural importantísimo, que es la concientización de lo que sucede en el entorno, que muchas veces lo vemos, pensamos que somos ajenos como organización, pero realmente no le damos la debida atención que merece. Y el árbol de decisión es una técnica que yo recomiendo al 100%. Luego de esto viene la matriz de pago. Bueno, la matriz de pago, al final del día, lo que es que se busca una serie de opciones en el tanto no hayan excluyentes. Aquí lo que busca es la generación de eventos y sobre los cuales puedan incidir o no en cierta decisión. No vamos a tener control sobre ello. Es decir, por ejemplo, si usted está amortizando cierto dinero en el tiempo y de un pronto a otro usted se queda sin empleo, usted no tiene control sobre eso. Simple y sencillamente pasa. Pero usted, a partir de las tendencias del mercado y los indicadores económicos y humanos que viene publicando el INEC con cierto momento en diferentes industrias, puede tener una cierta noción de lo que pueda o no pueda suceder. Ahí siempre es importante tener presente esta información complementaria. La regla de Laplace lo que es que, bueno, de los eventos posibles, lo que dice es que todos tienen la misma probabilidad de que ocurran. Si usted ve, estos son métodos, pero cada uno debe ajustarse a la situación que se da. Repito y reitero, a mí en lo personal me gusta el método Monte Carlo porque es meramente cuantitativo, pero también el árbol de decisión porque tiene una combinación cualitativa y cuantitativa a su vez. Y hay una participación y se logran otros factores importantes dentro de una organización o dentro de un equipo de trabajo o dentro de una estructura formal de la empresa para lograr esas sinergias y esa cultura y esos liderazgos que a veces deben salir a relucir para atender diferentes situaciones que puedan o no ocurrir y estar preparados para ello. Y aquí a esto es lo que yo le llamo, ¿qué está haciendo usted como organización o como empresa dentro de su proyecto
para lograr liderar desde el futuro. ¿Sí? Liderar desde el futuro. Es decir, cuando uno realiza una planificación estratégica, por lo general usted parte de una visión hasta dónde quiere llegar. Dice, bueno, estoy en un punto A hoy y quiero moverme a un punto B. En este interín, ¿qué es todo lo que tengo que hacer? Liderar desde el futuro es una nueva técnica en el marco de la gestión de la innovación que dice, bueno, yo tengo una visión desde el punto B, llegar al punto B. Entonces, en vez de partir del punto A, ¿qué tal si nos devolvemos del punto B y caminamos hacia atrás hasta el punto A? ¿Qué es lo que busca esta técnica? Bueno, busca precisar mayor enfoque en lo que se refiere a la definición de la ruta y los objetivos y las acciones para trazar esa ruta necesaria. Y sobre todo el entendimiento común de las partes, porque recuerde que en una organización o en un grupo de personas, usted al final del día no está solo o sola, interactúa con ellas. Y a partir de esa interacción y su capacidad de gestionar comunicación e información de manera bidireccional es la clave del éxito. Aquí hoy en día se viene escribiendo mucho en el orbe sobre los líderes ya no son para liderar, sino para aprender de las personas. Eso se lo dejo en el tintero para que busque sobre este tema. Bueno, le doy la bienvenida a la señorita Wendy Quiroz. Buenas noches, profesor. Gracias por querer participar de la tutoría. Entonces siéntase por favor en total libertad de hacer alguna consulta. ¿De acuerdo? Perfecto. Profesor, no sé si ya, es que no me dio tiempo de conectarme antes. Tengo una pregunta, tal vez para no avanzar tanto. Aproveche, por Ujú. favor. En una parte del libro habla sobre la medición de riesgo del mercado y habla de un porcentaje Sí, de riesgo. está más adelante, pero Estoy pregúnteme yo de una más vez. adelante. Sí, pero Ah, pregúnteme ok. de una vez, sin problema. Ok, que no, a mí no me queda claro el porcentaje de inflación que se puede fijar para hacer como la proyección como entendí el IERS, uno se tiene que poner como en los peores escenarios y hacer una proyección según la inflación de cada país, Correcto. pero ese porcentaje uno lo define o en base a qué se tiene que basar, valga la redundancia, para poder definirlo. Bueno, eso se define en base a la capacidad de productividad de un país, ¿verdad? Si el PIB baja, la inflación sube, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, en ese sentido, lo que usted busca es, por ejemplo, en los bancos centrales de cada país o de cada nación, ese es un porcentaje establecido. Ahora, si usted no lo da, si usted no se lo dan o no lo tuviese en algún momento a mano o no tuviera el más actualizado, hay varias formas de utilizarlo. Número uno, utilizar el más reciente, esperando que ese más reciente no tenga más de un año de caducidad, ¿verdad? Luego, si ya tiene muchos años de caducidad, y me he encontrado en naciones entiéndase países, ¿verdad? En donde ese dato no está actualizado, como debe ser, o los diferentes bancos manejan eh, porcentajes distintos, entonces usted aquí puede sacar un promedio también, o puede sacar un rango. Entonces, en los diferentes escenarios, usted saca el valor menor, el intermedio y el mayor. Y sobre esos hace tres proyecciones. Dentro del análisis económico es válido hacer ese ajuste basándose en tres escenarios. Ahora, eh, aquí hay cuestiones, como lo decía bien el libro, no se pueden controlar. Usted no puede controlar el comportamiento del mercado a partir de un fallo o una externalidad, como lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo, ¿verdad? Como lo es el COVID. Nadie tiene una bola de cristal para saber qué pasará en 1 o 2 meses. Lo que sí es claro es que para Latinoamérica la recuperación económica va a ser más lenta. Eso sí viene publicándose mucho en los informes de la CEPAL o si no del Fondo Monetario Internacional o del Banco Interamericano de Desarrollo también. Pueden encontrar estos datos. Ahora, ¿de qué sirve tener ese dato? Respóndame usted. ¿Para qué lo utilizaría? Para ver el comportamiento que va a tener no mi producción, sino más bien el resultado que va a tener mi empresa. Entonces, en el peor caso, ¿cuál es el plan de contingencia que voy a tener para poder salir a flote?
Muy bien, ahí es donde entonces el análisis de riesgos es fundamental, porque usted tiene que identificar los principales riesgos que le van a afectar la operación en su empresa y sobre ellos administrarlos en un plan de mitigación. Ujú, ok, ok. Si es que yo decía, no sé si ese porcentaje lo define uno como en automático o No, yo digo, y no sé, un 20%, voy a ponerle usted en puede el punto más estimarlo, crítico. usted puede estimar, exactamente, Ok. usted puede estimarlo a partir de lo que la observancia en las tendencias, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿verdad? Ujú, Claro, ok, claro está, cuando usted lo vaya a utilizar, es importante que usted establezca el supuesto de que por qué utilizó ese valor, porque entre más inflación, evidentemente el resultado esperado va a ser menor en cuanto a la utilidad se refiere de su organización, ¿sí? Porque la gente simple y sencillamente no va a comprar o no va a tener la capacidad de compra, va a buscar otro tipo de producto, otro tipo de servicio. ¿Y qué hace usted con toda esa capacidad instalada? Entonces, el escenario, más que entender el dato, buscar el dato, es por qué voy a usar el dato, cómo lo voy a usar, pero también qué voy a hacer para contrarrestar su efecto en la organización. Es lo que me interesa más que se le quede en la cabeza. Porque ok, usted se mete, por ejemplo, al Banco Central ahorita y le sale el dato de inflación, según el Banco Central. ujú, Y entonces, pero usted dice, bueno, ¿y qué hago yo con ese dato? ¿O qué significa ese dato? Puede ser que haya más dinero en la calle, que el Banco Central esté imprimiendo más dinero en la calle para que la gente lo utilice, pero realmente no se está comprando nada. Entonces, como decían las abuelas, vamos a guardar el dinero en las almohadas o detrás de las paredes o debajo de la cama, porque ahí va a estar más seguro. Entonces, precisamente el hecho de utilizar escenarios para medir los efectos y entender la gradualidad entre un escenario y otro, llámese pesimista, conservador y optimista, ¿verdad? Le sirve para tomar la mejor decisión. ok, listo, está bien. Entonces ahí conforme va avanzando, ahí le voy preguntando. No, por favor, todo lo que quiera. Yo siempre le Ok, digo a las personas que llegan a la tutoría y que a veces son pocas, ¿verdad? Que la tutoría es de ustedes. Prácticamente es para ustedes. gracias. Que por Es que, cierto, aquí tengo el resultado de sus exámenes y aprovecho en para serio, todos. Y ahora, ahora en la qué noche eh, excelente. les estará llegando ahí el suyo. eh, bueno, ahora usted lo verá y con Bueno, gusto me está bien. puede escribir. ¿De Listo, está acuerdo? bien, gracias, profe. Es que, bueno, por eso le decía, no sé si mejor avanzamos y al final, porque puede ser de lo que vaya diciendo, No, voy por anotando favor, y me genera. dígame de una Bueno, vez. A mí me ok, entusiasma cuando una estudiante viene preparada a la tutoría, porque eso significa que leyó, que quiere y está bien. Podemos irlas abordando, por favor. ok, listo. En, hay un estudio que, bueno, me desglosa un porcentaje entre acciones, inversión privada, otras empresas y una Mm, institución financiera. ujú. Eso hacen una multiplicación, pero no sé cómo es que llegan a esos resultados. O sea, yo sé que lo multiplican y da un ponderado, pero no sé cómo hacen para sacar no entendí bien cómo hacen El para sacar el porcentaje. porcentaje. Sí, señor. Por ejemplo, vean, eso es lo que es, eso es muy sencillo. Usted tiene tres La diferentes, aportación sí la entiendo. Lo que sí, no entiendo es, ok, la ok. ponderación. ¿Cómo saca la No, ponderación? al revés, está digamos, el inversionista privado aportó el 50%, entonces sería 0,50, otras empresas el 0,25 y la institución financiera, que entiendo que es la parte que se va a pedir a la entidad financiera, como lo dice eso, sí está la distribución, que es de un 0,25 también. Lo que no entiendo es los siguientes números, el 0,232, el 0,2544, ¿cómo llegaron hasta ese porcentaje? Tendría que ver el ejercicio exactamente tal cual. ¿Tenés la página del libro? Sí, la 194. Un momento, por favor. Un momento, Ujú, ¿sí? claro. La 194. Sí, va desde la 193 hasta la 194, pero yo creo que sería por esa inflación que yo le preguntaba que si uno tomaba como un valor, me parece. Sí. Ah, ok. No.
Sí, 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 sí. Específicamente, ¿cuál es el dato que no entiendes? Ok, de la página 193, ese Ajá. 10% del premio del riesgo, ¿verdad? Que me parece que con toda esa información llegaron al 0.232. Sí, pero es que ese premio del riesgo, Ujú, ¿verdad? Es uno que se establece, pero lo establece la persona que, por yo darte dinero, ¿verdad? Hay un riesgo para ujú, mí. ujú. Sería la tasa de interés, ¿no? Exacto, pero también Ah, ok. hay un, se le puede llamar premio o se le llama tasa. Es que depende de Ah, la jerga en cómo lo ujú, entiendas, pero te lo voy a explicar para que no te hagas enredos. ok. Básicamente es ese porcentaje de inflación, pero yo como inversionista, si te presto mucha cantidad de plata, tengo un riesgo. Entonces yo tengo que cobrarte algo sobre ese riesgo. Entonces, al final lo puedes ver como un porcentaje, lo puedes ver como el libro lo pone como premio. Sí, es válido Pero como si premio. al fin es una tasa de interés, entonces. Lo puedes ver mejor como una tasa de interés. Ok, Sí, ok, ok. sí, entonces, para cada uno de ellos, eh, el inversionista privado, que es 0.50, ve que es 0.232, pero eso significa más el 10% del premio al riesgo. Eso es para el inversionista. Y establece el libro que otras empresas es 12% de inflación más 12% al premio al riesgo. Y el banco, que es el banco, al final sale que es 25%. Lo estás viendo, es página Ujú, ciento sí. tres abajo. Ujú, Entonces, cuando haces la multiplicación, ese punto 232 sale de la parte de los inversionistas, el punto 2544 de otras empresas, pero el del banco es el 25%. Ya es algo que ya está establecido. Entonces ahí no hay nada que calcular. ok, y esa inflación para la parte inversionista y para las otras empresas, que sería el capital, ese sí lo saco en base al porcentaje que yo le indicaba de inflación, que me lo define en este caso, me contestó que eran los bancos. Sí, así Sí, es, así es, ok, así es. ok, ya, ahora sí, ya entiendo un poquito más. Listo, no, perfecto, está bien, vamos a ver si tengo otra. Ahora, recordad que lo que estás buscando aquí, como bien lo dice, no determina el promedio de ganancia de los 3 años señalados, porque permite agregar más datos históricos. Em, lo que busca es poder tener una idea de ese riesgo, del riesgo implícito sobre esa inversión. Eso es, Ok. porque por eso se llama la tasa mínima de rendimiento aceptable, ¿verdad? Ujú, ujú. Ok, Ahora, es que lo que cuando hablaban de los porcentajes de inflación, sí, eso no me queda claro na- cómo me lo definían. nada más tienes que tener Ajá, claro que es que esa tasa, eh, por lo general la definen los bancos, pero una inversión a un plazo fijo ujú. puede ser variable. Variable pues va a tener Sí, fluctuaciones. va a tener fluctuación. Ujú, Eso sí es ujú. algo que necesito que te quede claro, ¿oíste? Sí, no, esa parte sí la contemplo, Bueno, que siempre a largo plazo va a tener fluctuación. muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más Vamos a preguntas ver. tienes? En, pero es que este es del capítulo 4. En la página 188 viene una referencia que dice que es una planta poco automatizada y Ajá, luego muy automatizada. Y a la sí, par vienen las ecuaciones de el punto de equilibrio. exactamente, pero me generó duda porque en una viene como para la planta automatizada, viene, vamos a ver, espera para ver, Porque en una uno dice planta menos, poco automatizada y ajá. después dice planta muy automatizada. Sí, ¿por qué lo sacan diferentes y al final, aunque yo Porque sé, una es en digo, dinero, claramente lo... porque una es en dinero y otra es en unidades. Cuando usas la de uno menos, es la de dinero,
cuánto es lo mínimo o cuánto es hasta dónde tenés que vender para llegar a cubrir tus costos fijos y tus costos variables. Y después, ¿cuántas unidades deberías de vender? Unas en unidades y en otras en dinero. Sí, tiene. Eso me va a dar, ok, un número y está el porcentaje. Ok, cantidad en moneda. Pensé por un momento que era que igual la automatizada, como tenía una producción mayor, me iba a dar como un resultado más grande. Yo decía, ¿y por qué igual Podría la no ser, automatizada? pero va a depender de lo que hayas consignado entre los costos fijos y los costos variables. No quiero que lo relaciones solamente con lo que te dice el libro, sino que lo entiendas para que entiendas la lógica de la fórmula. Porque si lo entendés solamente con lo que dice el libro, no te va a quedar. Mejor entender la lógica de cómo aplicar la fórmula. Uno lo que dice es una son unidades, es la que tiene el precio menos el costo variable como denominador, y el otro, lo que busca es la cantidad. Ahora, cuando es más automatizada, es muy evidente que el costo fijo puede ser que aumente. Pero la producción va a ser más amplia. Claro, entonces vas a tener Ujú, mayor eficiencia y mayor eficacia. ujú. Entonces, no necesariamente pueden ser que los datos confluyan, ¿verdad? Pero sí hay que prestar atención dependiendo del escenario al que estés evaluando. Ahora, Ok. puede ser que en la parte profesional se vaya a encontrar que tenga datos netamente de una planta poco o cero automatizada y alguien te diga, bueno, ¿y cómo hacemos esto más automatizado? ¿Verdad? Ujú. ¿Y cuánto deberíamos realmente producir? Producir en cantidad para cubrir los costos fijos y los costos variables. Ahí va a depender de los supuestos, porque el costo fijo puede ser que incremente, temas de electricidad, por ejemplo, en temas si es un alquiler de un espacio, bueno, puede ser que si bien es a un plazo fijo, pero por lo general cada año los alquileres suben un 10 o un 4% dependiendo de la inflación también. Y luego, que algo que sí es vital es que, como bien lo establece la fórmula, va a depender del precio que tenga. Pero Ujú. son situaciones que, de nuevo, el mercado las va a establecer. Vos no las puedes dar por sentadas. Por ejemplo, hoy no es lo mismo que valían 100 colones o lo que se podía utilizar 100 colones hoy a lo que los podía utilizar hace un mes. Ujú. Precisamente porque el valor del dinero cambia en el tiempo. Y de igual forma esa misma relación se aplica al establecimiento de los costos. Siempre van a haber variaciones y especialmente en los costos variables. Son los que más sufren. Por eso se les llama variable, ¿verdad? Porque cambian en el tiempo. Ok, perfecto. A ver, ¿Qué yo más? creo que vamos a ver. No, yo creo que de momento solo has apuntado, profe. Bueno, muy bien. Sí, Entonces voy a ahí seguir sí voy y a encontrar. Sí, si te ujú, surge algo, por favor me dices, ¿de perfecto. acuerdo? Excelente, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Entonces, como les venía diciendo, ¿qué es lo que trata de resolver estos métodos? Con los ejemplos que Wendy nos planteaba, buscan resolver esa incertidumbre en los proyectos de inversión. Esas externalidades, estos eventos que a veces sabemos que pueden ocurrir, pero no les tomamos la importancia de vida. O inclusive también pasa, ¿verdad? Que al final del día se vuelven incontrolables, porque no podemos predecir el comportamiento que vayan a tener. Así las cosas, el enfoque al que le he querido dar esta tutoría tiene un enfoque de mercado. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender el mercado para poder tener la capacidad de vincularlo a la parte, por así decirlo, la parte de soporte y sostenimiento a su negocio, que es toda la parte que comúnmente en inglés se le llama como back office. Entonces, el análisis de riesgo en un análisis de mercado le tiene que permitir a usted tener claridad sobre cuál es el nivel mínimo de ventas que siempre debe tener. Pero ojo, si usted es una empresa que manufactura o maquila un bien, tiene que tener claro que ese mínimo que debe tener en inventario debe ser acorde a su capacidad instalada. Pero también tiene que saber leer
la demanda que tenga. Porque si usted no brinda una demanda que se acerque a lo esperado, usted puede tener una pérdida de participación en el mercado. ¿Qué significa? Que si usted tenía una posición como ser el líder en la industria, puede pasar de primero al segundo o a tercera posición. Y eso es lo que no se quiere. Entonces, siempre es importante estar entendiendo y comprendiendo las tendencias del entorno para poder orientar mejor los proyectos de inversión. En un segundo plano, viene lo que es la administración de ese riesgo. ¿Qué pasa en el caso cuando las ventas empiezan a disminuir y si es de alguna forma sostenida? Bueno, también podemos calcular de cuánto tiempo dispone la empresa, que comúnmente en la jerga empresarial se le dice de oxígeno financiero para sobrevivir, que puede seguir operando sin ningún problema. Me refiero a no tocar la planilla, a no reducir las jornadas. Un ejemplo que vemos en la actualidad es lo que ha acontecido con el COVID-19. Muy bien. Se detecta el primer caso de COVID-19 en Costa Rica y empiezan a incrementarse los mismos y las empresas tomaron las previsiones. Siguieron operando con total naturalidad. Hay un primer cierre donde el parque empresarial se ve en la necesidad de cerrar sus puertas temporalmente. La disminución de jornadas se da voluminosamente en diferentes sectores y empieza a verse un impacto fuertísimo en la economía. Ahora, se vuelve a ver la segunda apertura. Las empresas vuelven a operar como si nada hubiera pasado, esperando que la economía se reactive por sí misma. Es decir, que las personas, nosotros, los consumidores, hubiéramos tenido en esos momentos la suficiente confianza para salir de la casa y ir a comprar el producto o el servicio en el sitio. ¿Qué observamos? La gente no salía, se quedaba en sus casas. Las empresas tuvieron que adaptarse en sus modelos de negocio, específicamente en lo que refiere a sus cadenas de distribución y de abastecimiento, a tecnificarlas para poder hacer llegar el producto a la casa de los clientes, pero también recibir los insumos necesarios para seguir produciendo. Muchas lo lograron, otras no. Y precisamente son las que cerraron. No tuvieron la capacidad como organización de adaptarse a ese cambio. Y entonces, cuando hablamos de administrar verdaderamente, ¿qué significa? Simple y llanamente, lo que buscamos es elevar la productividad. Y al elevar la productividad, vamos a tener una mayor resonancia en el mercado, en el sentido de que vamos a brindar seguridad y estabilidad. Y con ello vamos a tener la posibilidad de interconectarnos con una red, ya sea de ventas o distribución, mientras que se trate realmente de llegar a administrar suficiente en el sentido de preparar a la empresa para mitigar ese efecto de ese riesgo. Pero cuando no preparamos a la organización para mitigar ese efecto ante los riesgos que puedan suscitarse, los golpes son inminentes. Como lo dije anteriormente, se traducen en cierre de operaciones empresariales. Ahora, cuando hablamos de riesgos del mercado, el libro para mí lo dice muy bien. Y en esas palabras quisiera que lo tuviéramos todos claros, en el sentido que lo que busca es tomar todas las previsiones que sean necesarias para evitar una bancarrota. Ahora, acá es donde la innovación ya no se torna una opción o una moda, sino es una obligación. Entre más productos innovadores, servicios innovadores usted pueda presentar al mercado que logren satisfacer problemas o necesidades, ya sea de sus consumidores habituales o sus no consumidores habituales, estén dispuestos a adquirir. No al mismo precio, sino a precios accesibles. Y entonces, de igual forma, acá tiene que ser una sincronía entre la estrategia de su organización y el modelo de negocio.
saber cómo ubicar a las piezas correctas que tiene actualmente dentro de su organización, moverlas a diferentes áreas para poder robustecer esos lugares donde realmente le genere mayor valor a su organización. Es decir, que se traduzcan en dinero. Las ventas se traducen en dinero. La distribución se traduce en dinero. El servicio al cliente se traduce en dinero. Las plataformas tecnológicas hoy día se traducen en dinero, porque son un vehículo por el cual fluye los pedidos y de igual forma también hay una respuesta de cara al cliente. Ahora, cuando hablamos de riesgo financiero, también básicamente es esa aportación de dinero para crear una empresa. ¿Cuál sería el riesgo? Por ejemplo, Wendy viene a una reunión de inversores ángel y nos presenta una idea de proyecto y nos dice, bueno, para que mi proyecto se haga realidad, yo estoy pidiendo una inversión de $2 millones. Muy bien, y están sentados 4 personas. El primero le dice, su proyecto me encanta, pero no vale $2 millones. Yo le aporto $500,000. Entonces Wendy dice, no me sirve. Llega la segunda persona y le dice, su proyecto me encanta, pero no vale $2 millones. Le aporto $300,000. Tampoco me sirve. Y así sucesivamente, y llega al punto donde ninguno le llega a los 2 millones que Wendy espera. Tiene que tomar una decisión. O acepta alguna de las cantidades propuestas o se va con las manos vacías. Pero siempre hay un riesgo para las partes, tanto para el que da el dinero, quizás es el que tenga mayor, por ahí precisamente por eso el plan de negocio tiene que ser lo suficientemente robusto, la propuesta de cómo materializar la idea, que es la parte técnica, tiene que ser lo suficientemente robusta, la lectura del mercado tiene que ser lo suficientemente robusta, de igual manera, para convencer. Pero también ante las eventualidades, tiene que tener los planes de mitigación, que mucha gente no se preocupa por ellos. Entonces, aquí podríamos hablar de diferentes riesgos. El asunto es tener las respuestas para esos riesgos. El pecado capital es no tenerlas, porque ahí es donde pierde credibilidad. Luego, ya vamos a pasar al segundo capítulo, que habla sobre la metodología para evaluar el incremento en la capacidad instalada. Acá, el capítulo se deriva de una orientación muy clara, del análisis de la demanda y la oferta. Pero específicamente, en la demanda potencial insatisfecha. Y hay elementos de fondo que el libro no abarca, que me parece oportuno explicar. ¿Por qué es importante hablar de la demanda potencial insatisfecha? Porque al final del día, esta es la que va a determinar su posición competitiva dentro de un mercado. Y eso, profesor, suena muy bien, pero no entiendo nada. Muy bien. ¿Quiere ser usted el líder o ya es el líder de la industria? ¿O está como en una segunda o tercera o cuarta, quinta o sexta posición? Las empresas, con su caminar, dependiendo de sus estrategias, tanto operativas como tácticas, son las que garantizan la sostenibilidad de su organización. En otras palabras, que logren abastecer a tiempo lo que el cliente necesita. Pero muchas de esas estrategias a veces son mal concebidas o mal proyectadas en el tiempo. Ahí es donde los competidores toman ventaja y siempre buscan ascender en la posición del mercado. Es decir, el que está en el número sexto, en la sexta posición, quiere estar en la quinta o en la cuarta o por qué no en la primera. Pero va a depender de las actividades que dejen de hacer los que están por encima de él. Si yo dejo de atender un mercado potencial en alguna región, eso me incrementa a mí un riesgo. Ahora, aquí es donde yo tengo que tener la claridad y la suficiente certeza
de cómo estimar esa proyección de esa demanda insatisfecha. Y a su vez, en función de mi capacidad de producción, determinar cuánto puedo producir, en qué tiempo puedo tener mi fábrica produciendo a un 100%, o en su defecto, si necesito subir mi capacidad instalada, cuánto en términos de dinero necesito para poder hacer esa mejora. Aquí es donde viene el análisis económico. Y este es básicamente, si yo quiero aumentar mi capacidad productiva, ¿cuánto dinero más necesito invertir? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si bien tomo el adicional que tengo que producir, tiene que serlo correlacionado con las ganancias esperadas, porque si yo voy a crecer en un 20% más y un 20% más me va a representar $200,000, significa que yo en ganancias tengo que tener $400,000 de ganancias adicionales. ¿Por qué 400,000? Bueno, porque tengo 200,000 de inversión y yo sobre esa inversión estimo que a mi comportamiento del mercado, si sigo operando al 100%, voy a tener un retorno de $200,000. Pero ¿qué es lo que sucede en muchas ocasiones? Se estima una capacidad mayor productiva, pero no se considera cuánto quiero ganar, solo se considera el costo. ¿Por qué no se considera cuánto quiero ganar? Porque la estimación de la demanda fue mal proyectada. ¿Tiene sentido esto, Wendy? Sí, de hecho, este, bueno, actualmente en el trabajo se vive algo así, y el volumen de trabajo es alto y se considera qué vale más, si pago extra o pagar personas. Entonces, sí tiene, solo que siento que eso sí se proyecta más en, yo sé que todo proyectar, pero son productos, es más fácil que cuando es un servicio. Usted me dice, estoy bien o equivocado o no, pero sí, de hecho, como es usted, yo siempre he pensado que sale más barato comprar la máquina o pagar más, pero Claro. ahorita es lo que está sucediendo en el laboral. Entonces, en ese sentido, ahí es donde uno se da cuenta en el capítulo 8 que hace un recorrido sobre las diferentes situaciones económicas que han pasado en diferentes momentos del tiempo y conlleva esta última parte hacer un paralelismo con lo que está sucediendo en Costa Rica. Repasemos algunos datos microeconómicos y macroeconómicos. Un déficit fiscal por los cielos, un Producto Interno Bruto se acerca al promedio en Centroamérica, que anda en menos 6%, casi menos 7%. El déficit fiscal anda un más 10, un menos 10. El desempleo anda por el 20%. El desempleo informal o el empleo informal, perdón, aumentó de un año a otro casi en un 20%, anda por el orden de un 40%. El 66% de las familias no han cumplido, o de las personas, perdón, activas, económicamente activas, es decir, que están trabajando, no han cumplido su ciclo de vida educativo. Tenemos rezagos en la parte educativa. Eh, Hay un endeudamiento muy fuerte a nivel de los hogares. Sale un estudio donde las personas siguen endeudándose en temas de electrodomésticos. Un tipo de cambio que se viene devaluando. Nuestras exportaciones, si bien están aumentando, pero el turismo, por ejemplo, está prácticamente a media capacidad. Y no vemos otras industrias que surjan o nuevos mercados que logren crearse para poder reactivar la economía. ¿Cómo se reactiva la economía? Bueno, cuando sea un intercambio de bienes y servicios. Los principales tomadores de decisión, que son las personas y las personas eh, ponen los factores de producción, la tierra, la capital y la infraestructura. Esos llegan a la empresa, se convierten al mercado de bienes y servicios y después pasan al mercado de venta, ¿no? Y ahí hay un retorno, hay un flujo circular, hay una inversión, hay un retorno que tiene la persona por su trabajo y ese retorno por su trabajo es la que invierte para comprar o adquirir sus necesidades, ¿no?
Pero esas necesidades y ese retorno y esos ingresos resulta que hoy ya no dan para comprar todo lo que se necesita. Y lo que se necesita, tengo que priorizar cuánto de ese porcentaje puedo realmente adquirir y cuánto no puedo adquirir. Entonces, bajo ese contexto y esa situación, en el 2008 en Estados Unidos, una de las estrategias que se dio por el gobierno para reactivar la economía fue la inversión en empresas tecnológicas. Y esas empresas tecnológicas, a partir de esas inversiones, es como que el Estado, no es como, sino que fue que el Estado le brindó un préstamo a empresas como Google, como Apple, para poder tener dinero para contratar personas. Y entonces eso hizo que la economía se estabilizara y empezara a resurgir. Pero eso fue bajo un pensamiento de largo plazo. Llegado un momento donde estas empresas están lo suficientemente robustas, bueno, el gobierno le dijo, o según el acuerdo o el trato que habían tomado, me tiene que devolver el dinero. Entonces, hay un retorno de esa inversión. En Costa Rica eso no pasa. Tenemos diferentes fondos. Banca para el Desarrollo no es lo ágil o lo eficiente que uno esperaría. Y a su vez también vemos cómo hay una disonancia muy fuerte entre la capacidad de emprender hoy en día, porque las personas no tienen esa habilidad. Esta Y asignatura, aparte de eso, profesor, yo creo que es muy difícil, bueno, yo lo veo así, ¿verdad? No sé si es que es con esa visión. Es muy difícil llegar con un producto que supla necesidad muy básica o bastante grande y que, digo, uno viera, con pocos recursos ah, vieras, Wendy, pueda que maximizar. Sí. claro, que conocimiento de causa, te digo, que eso Ujú. es por un tema de no sentarse a observar lo que está sucediendo en el mercado. ¿Cómo surgen las mascarillas de tela? Porque se acabaron las desechables, las quirúrgicas. ¿Cómo surge el aumento de la producción en alcohol? Fanal empieza a producir y entonces las demás personas que estaban en industrias similares, que tenían las máquinas para producir, se dieron cuenta que podían producir alcohol. Entonces salieron un montón de Sí, marcas. pero yo digo, está bien, se encontró un nicho que necesitaba una pero, o sea, es como con la alimentación. Ahorita yo siento que el mercado saturado de alimentos. O sea, igual todos tienen una oportunidad de comerse algún día. O sea, usted ve, si yo vendo mantequilla, cualquier cosa natural, y puede ser que venda una persona en Heredia, es más complicado usted ir hasta Heredia. Pero yo digo, ahorita el lado de la comida está muy saturado. Por ejemplo, el alcohol ya ahorita está saturado, el de mascarillas está saturado. Entonces, a veces cuesta poder ver esa parte de qué es lo que más necesita el mercado, porque ahorita no está para las familias, no estamos como para estar invirtiendo en alguna otra cosa que no son de primera necesidad. Por lo menos así yo lo veo. Total, y es muy cierto, pero ahora las familias también estamos viendo que de esa primera necesidad, si antes adquiríamos un 100%, ya no podemos estar adquiriendo siempre un 100%. Tenemos que ver cómo compensamos por el aumento de precios en otros productos que son de primera necesidad y qué dejo de comprar para adquirir otro producto. Y entonces aquí entramos a un tema, el costo de oportunidad. ¿Qué dejo yo de hacer o comprar para hacer otra cosa? ¿Qué me es más vital? La dificultad que tienen muchas familias es que todo es vital, quizás en un menor porcentaje, pero no les alcanza. Ujú. Y entonces ahí es donde nos tenemos que poner a pensar qué hacemos. Entonces, hoy en día se viene escribiendo muchísimo y es lo que quería comentarles, que la cadena de suministro se torna fundamental y lo vemos en el tema de las vacunas del COVID-19. Si no tuviéramos la capacidad de recibir las vacunas, probablemente estaríamos más enclaustrados de lo que estamos hoy. Pero gracias a las cadenas de suministro globales, de las diferentes empresas y cómo éstas se interconectan con otros, podemos recibir esperanza, podemos recibir una dosis de tranquilidad en cierta medida, no en el grado que quisiéramos, porque ya en este momento, si el ritmo de vacunación se mantiene, prácticamente tendríamos la inmunidad del rebaño o colectiva casi para el 2023. Y aquí viene otro tema paralelo. ¿Quién está pensando en la salud mental de las personas? O sea, hablamos de la atención del COVID, más no en la salud mental de las personas. Luego, otro aspecto es la cadena de valor, ¿no?
Y la cadena de valor dentro de una organización son aquellas actividades que se pueden monetizar o que monetizan, que generan un ingreso. La manufactura, la venta, la distribución, la investigación y el desarrollo. Más hay algunas áreas administrativas que son importantes, pero no son importantes tenerlas a granel, es decir, en cantidad. Yo las podría reducir o un gerente o una gerenta o un empresario puede tomar decisiones en el tanto. Yo reduzco algunas actividades en cuanto a gente, las traslado, las reparto, sigo operando con tal de mantener las que sí realmente me generan un ingreso a mi organización. Ahora, en el tanto de la red empresarial en Costa Rica o la red empresarial como tal, aquí vemos que si bien las cámaras existen y son fundamentales y trabajan arduamente para que cada uno de los diferentes empresarios en su industria se vean representados, vemos que no son lo suficientemente articulados en el sentido de que no le dan capacidad a sus propios afiliados o agremiados para salir adelante. Van a depender de sí mismos. Es decir, el hecho de que yo esté afiliado a la Cámara de Industria, si bien puedo tener acceso a ciertas capacitaciones, pero dependerá en mucho o en sobremanera si yo estoy realizando alianzas estratégicas eh, del tipo privado-privado, es decir, con otros competidores y nos aliamos y podemos compartir el mercado, o en mercados complementarios o alianzas de tipo público-privado con el sector público. Pero lo peor que puede estar haciendo un empresario hoy en día es mantenerse solo en el mercado, porque no va a subsistir. Tiene que apoyarse en alguien. Y finalmente, los clústeres. La creación de los clústeres, que esa fue una de las estrategias, de hecho, en el 2008 en Estados Unidos, que lograron conformar agrupaciones, por ejemplo, entendámoslo como pymes o startups, se unieron todas, vieron las potencialidades de cada una y como en un conjunto le empezaron a vender soluciones a las grandes empresas. Y eso les permitió tener el capital necesario para seguir operando en el tiempo. Ahora, aquí es importante que el clúster esté en un determinado territorio. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo una empresa que se complementa, pero resulta que una está en Guanacaste y otra está en Limón, imagínense los costos de transporte e intercambio de bienes o de materiales. Y si eso, para atender demandas muy grandes, serían costos incrementales estratosféricos y eso a usted no le sirve como empresa. Entonces siempre se dice que los clústeres tienen que estar en un determinado territorio o en una determinada región. Y esos son aspectos que Costa Rica como tal tiene que empezar a considerar. De hecho, que ya lo ha estado considerando el gobierno de la República, pero no lo ha hecho con la intensidad y la velocidad que todos hubiéramos deseado a este punto. Pero más vale tarde que cuando la dicha es buena. Esperamos que en este tiempo que quede, pues haya más elocuencias y realidades en cuanto a la ejecución para poder reactivar la economía por el bien de nuestro país. Porque seguimos como estamos, lo que vamos a tener es mayor rezago económico, más rezago educativo y cada vez más, en vez de acercarnos hacia el futuro, nos alejamos de él. Cuando menciono de acercarnos al futuro es cómo podemos llevar a empresas que están incipientes, como las que ustedes están desarrollando en esta asignatura, y poderlas llevar a partir de los avances tecnológicos a ser referentes en diferentes mercados o industrias y con ello recibir los beneficios económicos que se esperan en el tiempo. Bueno, esto es todo lo que traía para hoy. Resume muy bien el libro, por lo menos los principales aspectos. Y también quería saber si había alguna duda. Y bueno, Wendy aprovechó hoy tener una clase personalizada para ella misma. Y espero que haya sido de provecho. No sé si tiene alguna duda. No, profesor, de mi parte yo creo que sería todo el momento. Más bien, muchísimas gracias.
No, gracias a usted por haberse unido, ¿no? Y haber estado Ujú. hoy. La mayoría de sus compañeros me imagino que deben de estar trabajando en el proyecto de clase o en otras asignaturas. Pero bueno, como lo he dicho siempre, las puertas están abiertas para cualquier duda, inquietud que se tenga por la plataforma y con mucho gusto la atenderé. ¿De acuerdo? Perfecto. Está bien. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a usted, Wendy, Que te buenas noches. y gracias a todos por estar, a los que nos verán. Pues espero que vean la tutoría. Es importante, por favor, que le tomen atención a las primeras palabras de lo que mencionaba de cara al entregable del proyecto en la parte B y el entregable como un todo. Es fundamental. Y gracias y que tenga buena noche. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.